rabino llamado Shammai en el siglo III señaló que Moisés había entregado 365 prohibiciones y 248 mandamientos positivos. Después leemos que David en Salmo 15 las redujo a 11. Isaías, en capítulo 33 del 14 al 15, las convirtió en 6. Y Miqueas las agrupa en 3. Y Habacuc, en capítulo 2, versículo 4, las reduce todos a 1, que es: el justo vivirá por la fe. Pero sin lugar a dudas, el resumen más importante de la ley fue otorgado por Jesús mismo, cuando le hicieron una pregunta para confrontarlo específicamente acerca de cuál era la ley más importante. Y lo hizo entre confrontaciones con líderes religiosos en su última semana de vida, y es lo que vamos a estudiar en Mateo capítulo 22, del 34 al 40. Así que abran sus Biblias a Mateo capítulo 22, del 34 al 40. Los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dios Padre, ya que vivimos en un mundo donde necesitamos de tu palabra, Señor, no solo vivimos de pan, sino de cada palabra que sale de tu boca. Danos hambre de este alimento celestial. Dios Hijo, alimenta nuestras almas hoy con tu vida y verdad, siendo tú el pan del cielo que nos sostiene. Dios Espíritu, abre nuestros ojos y corazones para recibir con fe y entendimiento este sustento eterno. Guíanos por los caminos de la vida eterna. Te lo pedimos, Santo Padre, en el nombre de Jesucristo, el pan del cielo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Y todos dicen: amén. Vemos que esta historia también se presenta, en este caso, solo en dos evangelios de los sinópticos, en Mateo y en Marcos capítulo 12, el 28 al 34. Porque vamos a observar, los fariseos y saduceos, recordemos que eran dos grupos religiosos que estaban los dos en contra, tenían conflictos en contra, estaban opuestos ideológicamente, políticamente, con respecto a religión, a valores culturales. Ambos grupos servían intereses contrarios, pero aquí se enfrentan específicamente para una amenaza en común para ellos, que era Jesús. Al oír que Jesús había cerrado la boca de los saduceos, como habíamos estudiado la semana anterior, este grupo diferente que fue a hablar acerca de la resurrección, pero no tuvieron nada más que decir y se fueron callados. Al oír los fariseos que había cerrado la boca de los saduceos con respecto al tema de la resurrección, ellos vinieron a Jesús no para darle las gracias por haber callado la mala doctrina que querían los saduceos, porque los fariseos creían en la resurrección. Y uno pensaría, bueno, vamos a hablar con Jesús, por lo menos les corrigió a estos saduceos con respecto a esta doctrina equivocada. Ellos estaban, al contrario, estaban molestos porque Cristo había sido honrado y admirado por este encuentro. Más que cualquier cambio de doctrina o corregir la doctrina equivocada que ellos tenían, ellos estaban más preocupados por destruirlo que por haber corregido bíblicamente la doctrina de los saduceos. Es impresionante que la envidia y la malicia del fariseísmo era más importante que la verdad. Para ellos no les interesaba si es que algo que estaba incorrecto doctrinalmente iba a ser corregido. Para ellos era más importante el atacar a Jesús. Estaban dispuestos a sacrificar la verdad en un bien público, en los altares de resentimientos y prejuicios personales. Mateo registra varios capítulos atrás que los fariseos tenían la intención de eliminar a Jesús, sobre toda costa. Y sobre todo por el hecho de que Jesús se había referido a ellos en la parábola de los malvados, haciendo caer en cuenta que ellos eran específicamente ese grupo religioso. Lo irónico del caso es que estos fariseos que intentaron nuevamente tratar de atacar a Jesús estaban siendo parte de un cumplimiento de las Escrituras que se menciona en Salmo 2:2. Se levantarán los reyes de la tierra y los gobernantes tramarán unidos contra el Señor y contra su ungido. Curiosamente, los fariseos, que estaban muy celosos por cuidar la palabra de Dios, estaban dentro de la palabra de Dios, cumpliendo la profecía en que ellos iban a atacar al Mesías. Cuando de todos estos fariseos,
Uno de ellos acerca que se le conoce como un intérprete de la ley. Los intérpretes eran estudiantes y maestros de la ley de Moisés, eran como los escribas, pero se preocupaban más por cuestiones prácticas que los escribas. Ellos estudiaban lo que se conoce como la teología casuística. Teología casuística. La teología casuística, me van a decir, ¿qué es esto? No entiendo absolutamente nada de lo que me está explicando. Teología casuística se enfoca en la ética y la moral que se centra en resolución de diferentes problemas morales con respecto a ciertos detalles, a través de análisis de casos específicos, en lugar de aplicar a principios generales de manera rígida, como ponerlo de una forma práctica para nosotros entender. Estos eran prácticamente como abogados que tomaban una ley y la aplicaban de acuerdo a la situación que estaba dándose en ese momento. Los intérpretes de la ley se basaban sus estudios en casos particulares para determinar qué es lo correcto o lo incorrecto en situaciones concretas. Entonces, prácticamente vemos que este intérprete de la ley era prácticamente como un abogado, donde tomaba la ley en general, pero la aplicaba de una forma distinta de acuerdo a las circunstancias que se presentaban. Y ese abogado se presenta a Jesús. Está claro que, según Mateo, los fariseos continuaban esperando encontrar algo para atraparlo y Jesús contestaría alguna pregunta o dijera algo que lo incrimine para ponerlo en contra a la gente que lo estaba escuchando. Lo más probable que este hombre, como intérprete de la ley, estaba queriendo desafiar su conocimiento y tratar de desprestigiarlo académicamente. Es el hecho de que esta persona conoce de la ley y está hablando con otro maestro. Podrías entender que se denota una intención arrogante, tal vez de catequizar a Jesús como que si fuera un niño, con la intención maliciosa de debatir con él, con un adversario y mostrar su superioridad académica. Es como que venga un doctor que tenga un PhD y quiere conversar contigo que tú apenas has leído la Biblia. Como hacerte caer en cuenta así como que, muchacho, realmente no entiendes lo que estás hablando. Yo conozco la ley, tengo maestría, tengo doctorado y tengo un profundo conocimiento de las Escrituras, me las he memorizado, así que quiero hablar contigo. A ver, ¿dónde te encuentras? Te voy a hacer esta pregunta para ponerte en tu lugar. La impresión que recibimos de este hombre en la narración de Marcos, en capítulo 12, el 28 al 34, es el hecho de que lo presenta de una forma diferente. Viene como una persona que realmente no tenía una mala intención. Y posiblemente eligieron los fariseos a este personaje por la reputación que tenía. Jesús recibiría con respeto y sin sospecha de las malas intenciones, ya que Marcos presenta a este personaje como una persona que realmente quería conversar con Jesús. No que tenía intenciones negativas, pero vemos que Marcos en la versión de este encuentro nos informa de que este hombre se acercó a Jesús impresionado por la calidad de sus enseñanzas y aplaudió incluso la respuesta dada por Jesús al seguir su pregunta, que añadió unas consideraciones personales de confirmación, afirmando de que está de acuerdo con lo que había dicho Jesús y que Jesús lo había elogiado por la respuesta que había dado. Pero Mateo evita estos detalles porque quiere que veamos las palabras del experto de la ley, no como pregunta planteada de buena fe, sino como una iniciativa malintencionada de los fariseos. Es decir, que los fariseos ya de por sí tenían esta intención de desprestigiar a Jesús y de pronto traen este personaje. Ya sea que este personaje sabía la mala intención de los fariseos y estaba junto con ellos, o fue utilizado por los fariseos para tratar de hacer caer a Jesús. Sea una o la otra la situación, el fondo de todo esto era malintencionado. Entonces, no sabemos cuál haya sido la intención de este hombre. ¿Fue imparcial o descubrió buenos argumentos y cambió de pensar? Pero sin lugar a dudas, fue utilizado por sus compañeros con el fin de engañar a Jesús. Vemos que la gente que le estaba acompañando no era buena. Es ahí donde prácticamente cae este refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, con quién te asocias. Y se acerca este hombre y le hace esta pregunta, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Considera la pregunta que le está haciendo este maestro de la ley, este estudioso de la ley. Para que entiendas el contexto, siendo judío en ese entonces, tú entendías que en las Escrituras existían 613 leyes, 613 mandamientos diferentes, en los cuales 248 eran preceptos positivos, deberes que deben ser cumplidos. 365 eran prohibiciones negativas, cosas que estaban prohibidas hacer. Y obviamente se debatía frecuentemente cuál de estos mandamientos era prioridad y cuál era secundario. De estas 613 leyes que tenías que aprender, tenías que saber
por lo menos cuál voy a tratar. No voy a cumplir todos, pero por lo menos dime cuál es la categoría más importante para tratar de cubrir por lo menos esos. Considerando el hecho de ser teólogo casuístico, quería poner a prueba no tanto por el conocimiento de la ley, sino por el juicio en emplear la ley. Es decir, ¿cuál es la respuesta que me vas a dar de todas estas leyes? Y poner en tela de duda la relación con respecto a cómo aplicarías directamente esa ley. Si escoges una de las 613 leyes, va a haber un pero, decir, ¿por qué escoges esta y no aquella? ¿Por qué esta es más importante? Estos intérpretes de la ley estarían gustosos en debatir los detalles de la ley, como lo haría un abogado al tratar de presentar su caso considerando las normas penales. Algunas veces has visto esas películas o series donde se presenta un abogado y el abogado es tan astuto que logra hacer que el jurado pueda pensar de una forma diferente cuando sabe sin lugar a duda que la persona es culpable. Imagínate ese tipo de actitud. Vemos que la intención que tenía este hombre pudo haber sido realmente de interés genuino, pero por las amistades puedes darte cuenta que tal vez, obviamente quería de alguna u otra forma desprestigiarlo. Lo más probable es que los fariseos querían que trate de dar una respuesta que ponga en descontento a la gente que está escuchando. Si él ponía una ley específica, obviamente había un grupo de personas que iba a decir, pero no, esa ley no es realmente la adecuada. Esta otra tendría que ser. Ya que algunos pensaban que la ley de circuncisión era el gran mandamiento, otros la ley del día de reposo, otros la ley de los sacrificios, según cada uno tenía una preferencia, obviamente. Quería saber qué tenía que decir Jesús a esta pregunta, con la esperanza de poner al pueblo en su contra. Si no respondía según la opinión popular y magnificaba un mandamiento, pensaría que denigraba a otro en el texto. Puedes entender que la situación nuevamente se pone contra Jesús, en las cuales vienen estos fariseos, ajá, aquí tenemos una pregunta que lo va a hacer caer definitivamente y no va a tener una respuesta en la cual alguien va a estar en descontento. Debo analizar y admitir esto, que me da muchísimo gusto que haya este tipo de situaciones que le hayan encarado de esta forma a Jesús, por el hecho de que soberanamente utilizó estas confrontaciones para enseñarnos unas verdades sumamente profundas. Jesús sabía que lo iban a interrogar con este tipo de cosas. Y su respuesta nuevamente no lo hizo solo para responder a este escriba, no lo hizo para callar a estos fariseos, no lo hizo únicamente por la gente que lo estaba escuchando, lo hizo también para que tú y yo sepamos qué es lo que necesitamos saber. Su respuesta no fue enfocada en leyes judiciales. Estas no podían haber sido importantes para la mayoría del pueblo judío. Sus respuestas tampoco fueron enfocadas en las leyes ceremoniales. Estas no eran realmente gran importantes y considera que estaban prontas a desaparecer, ya que si es que habían leyes de ceremonia y al final de cuentas el templo dejaba de existir, ¿de qué te sirven esas leyes de ceremonia? Si ya no tienes que purificarte, ya no tienes que hacer sacrificios, ni nada que lo que se establecía en el Antiguo Testamento. Ni tampoco lo era un principio moral en especial, sino desarrolló una respuesta que sería la fuente y el fundamento de todos los demás. Y responde algo sumamente profundo. Amarás al Señor tu Dios. Este mandamiento sobresale no porque sea nuevo, sino porque Jesús afirma que tiene la precedencia sobre todos los demás mandamientos. Los judíos conocían perfectamente este mandamiento, de hecho, lo citaban 2 veces al día. Y esto se refiere específicamente a lo que Jesús cita, a lo que ellos conocen como el Shema. Deuteronomio 6, 4, 5. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esto es algo que le preguntas a cualquier judío y te lo va a decir de memoria. El Shema. Deuteronomio, interesantemente, añade la palabra fuerza, así como en Marcos 12:30 y en una confrontación que tuvo en Lucas 10:27. Pero prácticamente al entender el contexto de todo lo que se menciona aquí, dice lo mismo. La idea es el hecho que amarás a Dios con todo tu ser, absoluta e incondicionalmente. Esa es la idea. Y el amor que tienes que dar es un amor que utiliza la palabra ágape. Toda la ley se cumple en una sola acción. Y es la acción de amor desinteresado y profunda devoción. Es ese tipo de amor. Amor ágape. Toda obediencia empieza en la decisión de amar. Y nada se hace correctamente en la religión si no se hace por amor. Vale la pena aclarar que el amor no es un sentimiento.
Cuando hablamos de la palabra ágape, no es el hecho de que estás sintiendo maripositas en el estómago cuando ves con alguien y te hace sentir bien. No, el amor no es un sentimiento. El amor, bíblicamente hablando, con esta palabra es una acción. Es el hecho de buscar el bienestar de la otra persona. Es una decisión que proporciona el fundamento para cumplir el resto de la ley. Dios, por ser infinitamente bueno en su origen y digno de toda adoración, ha de ser amado en primer lugar, y nada ha de ser amado aparte de Él, sino solo lo que se ama es para Él. El amor es lo primero y principal que Dios exige, y por lo tanto lo primero y principal que debemos consagrar ante Él. La razón de tu existencia es de amarlo, de glorificarlo. Es lo primero y más esencial que tiene que existir en toda tu vida. La razón por la cual te despiertas cada día, tu pensamiento primordial tiene que ser: Dios, ¿cómo te voy a amar hoy? Esa sería la respuesta que toda criatura que ha sido creada por Dios tiene que hacer. Considera que en la forma en cómo presenta amar a Dios, el amor a Dios es el primer y gran mandamiento de todos y resume todos los mandamientos que, si lo ponemos de esta forma, se encuentran en la primera tabla de mandamientos. ¿Recuerdas cuando Moisés tuvo este encuentro con Dios y Dios escribió la ley en estas tablas? Y Dios mismo la escribió con su propia mano. Es ilógico cómo vas a ver más tarde que Moisés destruye esas tablas y después Moisés le toca escribirlo eso. Pero Dios escribe en estas dos tablas y se sobreentiende, y la mayoría de académicos analiza el hecho de que por la razón por la cual hubo dos tablas es en la primera tabla habla específicamente de lo que trata primero por Dios. Si analizamos en los mandamientos, vemos por ejemplo en Éxodos 20 del 1 al 3 cuando habla: entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, no te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Prácticamente aquí le está diciendo que no debes de tener ninguna otra entidad que sea más importante que yo. Dios nos manda no a servir a otros dioses, porque no existen otros dioses excepto el que fabricamos en nosotros mismos. Ahora considera, cuando leemos el Antiguo Testamento, aquellos que hemos estudiado hermenéutica, en las clases de hermenéutica aprendimos claramente que siempre se analiza todo en contexto. Leemos en el Antiguo Testamento que estos mandamientos fueron específicamente hablando Dios con el pueblo de Israel, pero reflejan el carácter de quién es Dios. Ahora, si es que dices, bueno, eso está en el Antiguo Testamento y no nos aplica a nosotros, el carácter de Dios es eterno, Él siempre nunca cambia, Él siempre está presente en todo el tiempo. Pero incluso en el Nuevo Testamento también se reafirman ciertas leyes que se especificaron en los 10 mandamientos. 1 Timoteo 2:5 menciona: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Vemos en este caso que solo existe un Dios y ese es el único que tenemos que adorar. No existe una contradicción, y esos muchos que van a sectas que no entienden en profundidad lo que mencionan las Escrituras. Nosotros no creemos en 3 dioses, creemos en un Dios, en una divinidad que es en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por ende aquí 1 Timoteo 2:5 aclara: porque hay un solo Dios. Y dentro de todo esto, un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo hombre, siendo Dios Hijo. Vemos que también dentro de esta tabla habla acerca de que no harás ídolo ni lo adorarás, ningún ídolo. Éxodo 20, el 4:6: no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares y los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios fue específico en el hecho de que no tienes que hacer nada físico en el cual tengas que rendirte, en el cual rindas devoción, en el cual rindas adoración. Pero tristemente no se trata únicamente acerca de las figuras o estatuillas de dioses o aquellas personas que los ponemos en una posición que realmente no deberían estar. Tristemente, nuestros familiares y queridos amigos de la religión romana lo que hacen es esto: ponen imágenes de santos, de vírgenes, en una posición que no deberían de estar.
Ahora, la excusa es el hecho que no, realmente no lo estamos adorando, lo estamos venerando. Pero si lo pones en acción, lo que está sucediendo, el inclinarte enfrente de una estatuilla, eso es un acto de adoración. El orar para ese ser que supuestamente crees que te va a responder, es estás reconociendo que ese ser te va a escuchar. Eso es un acto de adoración. Considera que ni siquiera los ángeles querían que un simple ser humano se incline ante ellos. Esto es en caso específicamente de Apocalipsis, cuando Juan se inclina ante los ángeles y el ángel dice, levántate. Eso es un acto de adoración. Ahora muchos de nosotros vamos a decir, bueno, gracias a Dios, yo no hago eso, yo no tengo ninguna estatuilla en la casa, no hago nada de ese tipo de cosas, yo adoro únicamente a Dios, pero déjame decirte algo, nuestro corazón es una fábrica de ídolos, no necesariamente físicos. Caemos tan fácilmente en la idolatría de pensar de que cualquier cosa puede reemplazar a Dios. Ahora, no lo vas a pensar de esa forma, literalmente, pero en la práctica eso es lo que haces. Hacemos esto constantemente. Pensamos que nuestra felicidad se encuentra en nuestra estabilidad económica. Pensamos que nuestra felicidad se encuentra en nuestra salud. Que la fuente de nuestra felicidad es nuestra familia. Y si es que alguien de nuestros familiares deja de existir, perdemos todo sentido. En todo aspecto creamos una idolatría en nuestro corazón que buscamos en la creación solo lo que nuestro Creador puede dar. Y eso es una idolatría constante que nosotros hacemos en nuestro corazón. En 1 Juan 5:21 claramente dice, hijos, aléjense de los ídolos. No únicamente de los físicos. Estos son fáciles, eso no es problema. El problema son los ídolos que creas en tu corazón constantemente. Y eso es algo que tienes que analizar una y otra vez. ¿Qué es eso que estás poniendo en el trono de tu corazón que solo le pertenece a Cristo? El mandamiento 3 menciona, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ahora, cualquiera que usa el nombre de Dios, que deshonra su carácter, es también considerado blasfemia. Porque muchas veces analizamos, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente el que tome su nombre en vano. No es única y exclusivamente el hecho de mencionar el nombre de Dios, o como en inglés, lamentablemente, se utiliza el nombre de Dios como un insulto también. Pero va mucho más allá del hecho de solo mencionar el nombre de Dios a la ligera. Porque aquellos que usan el nombre de Cristo como parte de su identidad y desobedecen sus mandamientos también es una blasfemia. Eso es blasfemia también. Es decir, que eres cristiano, pero vives como cualquier pagano. 1 Timoteo 6:1. Todos los que están bajo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. El principio aquí es el hecho de que tu actitud demuestra a quién representas. Considera que tú eres la única Biblia andando que alguien va a ver. Si podrías ponerte un membrete que lleves contigo siempre, que diga, soy hijo de Dios, y que lo llevas todo el tiempo, cuando tú actúas de una forma pecaminosa y llevas el nombre de aquel que te redimió, estás blasfemando. Así que no solo se trata de usarlo con tus labios, sino que con tus actitudes puedes hacer exactamente también lo mismo. El cuarto mandamiento menciona acordarte del día del reposo para santificarlo. Ahora, esto es algo que nosotros analizamos y vemos, esto es algo que va específicamente dentro de la ceremonia del Antiguo Testamento, del día de reposo que tenían los judíos. Para nosotros, ¿sabes cuál es el día de reposo? Muchos van a decir el domingo. Sí, exactamente el domingo. También el lunes, el martes, y el miércoles, el jueves y el viernes. ¿Por qué? Y el sábado también. Para nosotros, todos los días son días de reposo. Y la razón es el hecho de que el reposo en que tenemos se encuentra en Cristo. Cristo es nuestro Señor del sábado. Cristo es nuestro día de reposo, por ponerlo de esa forma. No existe otro reposo de más de Jesús. Solo Él satisface los requisitos de la ley en nuestro lugar y proporciona el sacrificio para expiar nuestro pecado. Él claramente lo dijo. Vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy
manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Considera que todos estos 4 mandamientos que se encuentran en la primera tabla, de amar a Dios como nuestro ser, con todo nuestro ser, es amarlo porque es nuestro llamado, nuestro creador, dueño y gobernante, y comportarnos con Él en obediencia ante Él y confiando en Él es una actitud que nosotros debemos hacer. Anselmo de Cattenburgi lo pone de esta forma: Oh Señor Dios nuestro, concédenos la gracia de desearte con todo nuestro corazón, para que deseándote así te busquemos, y buscándote te encontremos, y hallándote te amemos, y amándote odiemos aquellos pecados de los cuales nos has redimido. Esta es la actitud del amor que necesitamos para con Dios, con todo nuestro corazón. El corazón se entiende como esa sede de nuestros sentimientos y afectos de toda nuestra vida interior. Nuestra voluntad, pensamientos, aspiraciones, deseos deben de ser gobernados por nuestro amor a Dios. Cada una de las cosas que tú planeas, cada una de las cosas que tú piensas, tienen que estar gobernadas por Dios. Nuestro amor a Dios ha de ser un amor sincero y no solo de boca para afuera. Como el de los que dicen, yo te amo. Sí, yo amo a Dios. Yo amo a Dios de una forma personal. Y tus acciones son completamente contrarias a los que realmente Dios requiere que sea amado. Debe ser un amor fuerte. Amarlo con el grado más intenso, al igual que debemos alabarlo, así como debemos amarlo con todo nuestro ser. Salmo 103:1 menciona, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo mi ser, cada pensamiento, emoción, tiene que ser para alabar y glorificar a Dios. Ha de ser un amor único, un superlativo. Hemos de amarlo más que cualquier otra cosa. Las exuberancias de nuestros sentimientos han de correr exclusivamente en la búsqueda de Él. Te lo pongo en este sentido. En la forma en cómo tienes que buscar a Dios, en la forma en cómo tienes que anhelarlo a Él constantemente. Imagínate este caso hipotético. Que tengas un niño pequeño y de pronto este niño pequeño se te pierde en el parque. No sabes dónde está, se extravió. Es un niño que es pequeño, digamos unos 3, 4 años. Dime, ¿qué padre en sus 5 sentidos diría, bueno, ¿sabes qué? Se está haciendo tarde, son las 5 de la tarde, ahorita va a ser mi programa de televisión, así que vamos a regresar a buscarlo mañana. Mañana, a las 9 de la mañana, y el sol está afuera, y lo vamos a buscar a las 9 de la mañana. Eso era absurdo, ¿verdad? No vas a descansar y no vas a dormir hasta encontrar a tu hijo. ¿Por qué? Porque lo amas, quieres lo mejor para él, quieres buscarlo, que esté bien, que esté protegido, que esté saludable, que esté seguro. Esa es exactamente la forma en la cual debemos de buscar a Dios. Sabiendo que en Él vamos a encontrar esa protección, esa seguridad. De esa forma debemos buscar a Dios, con esa intención. De la forma en que desesperadamente buscarías a tu hijo es menos en comparación en la forma desesperada en que deberíamos buscar a Dios. Buscarlo con todo tu corazón, con toda tu alma. Al hablar de alma es difícil de hacer una distinción entre el corazón y el alma. El alma se conoce como el asiento de la actividad emocional de todo ser humano. El amor de Dios no solamente debe controlar nuestra vida interior, sino absolutamente todo. Debe ser algo vivamente sentido en todas las áreas que despierten las fuertes emociones afectuosas en nosotros para con Dios. El mandamiento nos dice que debemos de temer a Dios, lo cual es una reacción inevitable ante su naturaleza. Considera que aquí menciona que debemos de amarlo, lo cual se supone una reacción consciente y profundamente decidida. El amor es una decisión. Cuando dice que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, dice que lo hagas intencionalmente, que decidas tener ese pensamiento en amarlo en cada una de las cosas que lo haces. Que lo hagas con toda tu mente. Igualmente es difícil de hacer una clara distinción entre la mente y el corazón, hablando bíblicamente. Mente se refiere no solamente a nuestra actividad intelectual, sino también a nuestra mentalidad, a nuestra cosmovisión, nuestras actitudes, nuestra manera de entender la vida. Si realmente amamos a Dios, Él mismo debe ser la primera realidad de nuestra vida. Todo lo que conlleva nuestra vida,
nuestra familia, nuestras finanzas, nuestros planes a futuro, nuestra salud, nuestra educación, absolutamente todo tiene que ser enfocado en cómo puedo glorificar a Dios por medio de esta actividad que Dios me ha dado. Y este es el primer y el más grande mandamiento, dice Jesús. La obediencia, este gran mandamiento es la fuente de obediencia a todo el resto que debe proceder de totalidad del ser humano. Jesús está diciendo aquí que todas nuestras facultades deben ser gobernadas por un amor profundo hacia Dios y que todas estas facultades deben ser entregadas por completo a este amor primordial por Dios. Dios nos ha amado con un amor inmensamente grande. No podemos conformarnos con nuestra respuesta en un amor irreverente. No podemos conformarnos con un amor que sea secundario. Con que pienses, bueno, mi familia es primero, mi trabajo es segundo, Dios es tercero. Jamás. Jamás. Debemos de llegar a ser su voluntad, a pensar sus pensamientos, a sentir sus sentimientos, a anhelar sus deseos y a obedecer sus mandamientos. Porque esta es la forma en que nosotros demostramos su amor. Juan lo puso de esta forma cuando Jesús lo dijo. Si ustedes me aman, ¿qué es lo que haremos? Guardará mis mandamientos. Al guardar los mandamientos estamos amándolo a Él. Amar a Dios no solamente es la mayor obligación de los hombres, sino también el precepto que da origen a todos los demás mandamientos. Ahora, debo ser honesto. Todo lo que acabo de mencionar, muchos de ustedes están emocional, mental y espiritualmente hablando, agotados con el hecho de pensar, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto? Es imposible amar a Dios como Él se merece ser amado. No podemos complacer a Dios en ningún sentido, ya que nuestra naturaleza pecaminosa lo impide. Cada día cuando te despiertas, cada mañana, lo primero que viene a tu mente es tu egocentrismo. Durante el transcurso del día, todo lo que pensamos es acerca de cómo puedo beneficiarme el día de hoy para sentirme bien. En nuestra relación de matrimonio, pensamos egocéntricamente en yo primero, antes que nuestra pareja. Cuando nuestros hijos necesitan algo, pensamos en nuestra comodidad antes de la necesidad de ellos. Somos seres pecaminosos por naturaleza. No existe un ser humano en la historia de la humanidad que sea de la descendencia de Adán, que ha logrado amar a Dios y complacerlo como realmente se merece. Es imposible amar a Dios en la forma en que Él se merece. Esto es imposible. No existe ningún ser humano que haya podido hacer esto, excepto uno. Excepto uno que no es de la línea de Adán. Excepto uno que se hizo el segundo Adán. Jesucristo, hombre, que es el único que complace al Padre en obediencia en su palabra. Es el único que tiene una comunión con su Padre perfecta. Es el único que cumple la ley de Dios a cabalidad. Y lo hace con gusto, lo hace con amor. Es el único que puede hacerlo. Y es solo en Él que encontramos la capacidad de amar a Dios con todo nuestro ser. No existe ninguna forma en que tú puedas complacer a Dios fuera de Cristo. Es imposible el hecho que tú intentes tratar de cumplir la ley para decir, Dios, mira cómo te amo. Es imposible. Porque todo lo que haces está manchado con tu pecaminosidad. Todo lo que tú tratas de presentar ante Dios como diciendo, mira, estoy tratando de mostrarte mi amor, está manchado con tu iniquidad. Y todas las buenas cosas son como trapos de inmundicia que está tratando de presentárselo a Él. No existe nada bueno de lo que tú hagas que pueda demostrar el amor completo que Dios se merece. Pero solo uno puede hacerlo, y ese es Cristo. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Porque al estar en Cristo, solo en Él puedes complacer al Padre. Solo por medio de Jesucristo, el momento en que entiendes de que Él es tu Señor, tu Salvador, tu única alternativa, vas a complacer y amar al Padre como Él se lo merece. ¿Por qué? Porque Él es tu representante. Él es tu mediador. Él es tu intercesor. No existe ningún otro.
Solo en Él podemos amar al Padre como Él se merece. Y lo más hermoso del caso es el hecho de que mientras más nos asemejamos a Cristo en nuestro caminar, más estamos demostrando el hecho de que estamos complacidos en Él. Y es ahí cuando estamos amando al Padre profundamente, cuando nos asemejamos más a su Hijo. ¿Es increíble que Jesús había respondido la pregunta de este abogado? Y prácticamente aquí podía haber seguido y todas las cosas se habían quedado bien, perfecta, porque esa respuesta era completa. El amar a Dios es la esencia de absolutamente todo. Dios creó al mundo para su honor y para su gloria, y nuestro amor para Él es más que suficiente, en el cual no necesitas añadir ninguna otra ley que sea más importante que esa. Pero Jesús se extendió. Sin que el escriba lo hubiera preguntado, procede a nombrar un segundo, que los dos vienen a ser inseparables prácticamente, y el segundo es semejante a esta mención. Semejante indica no solamente porque los dos mandamientos son similares al invocar la palabra amor, sino que también que Jesús conecta a los dos de igual importancia. Los judíos fieles habían citado este fragmento a diario y también habrían conocido el mandato de amar al prójimo. En Levíticos 19:18 menciona: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Amar al prójimo incluye los preceptos de lo que viene a ser la segunda tabla. Recuerda Moisés, la primera tabla se enfocaba únicamente en Dios, pero la segunda tabla se enfoca en un aspecto de relaciones con otras personas. En Éxodo 22 se menciona: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra según el Señor tu Dios te da. El honor inicia en el hogar dentro del contexto familiar. Si amas a tu prójimo, tus padres son los más cercanos, ya que cuando naciste son tus prójimos inmediatos. Se extiende este amor en la familia. Y esto es algo que se aclara nuevamente en el Nuevo Testamento, en Efesios 6:1-2. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Eso es una bendición que obtenemos al demostrar nuestro amor por Dios, que es amando a nuestro prójimo. Y en este caso, el prójimo más cercano viene a ser nuestros padres. ¿Cómo puedes amar a tu prójimo? También es el hecho de que no lo matas. Tan sencillo como ello. No vas a matar a tu prójimo. Ok, la traducción más apropiada sería no asesinar. Es el hecho de intencionalmente tener un plan malévolo en tu cerebro, el hecho de que quieras terminar con la vida de alguien. El amar a tu prójimo implica el valorar la santidad de la vida. En 1 Pedro, Nuevo Testamento, menciona 4:15, que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o entrometido. Aclara la importancia del hecho de que cada vida es importante, incluso la que se encuentra dentro del vientre. Cada vida es importante. Solo Dios tiene el derecho de iniciarla y de terminarla. Otra forma en la cual vas a amar a tu prójimo es el hecho de no cometerás adulterio. Como menciona el séptimo mandamiento. Amarás al prójimo inmediato. Ahora viene el contexto matrimonial, que implica que jamás vas a lastimarlo. Jamás. Ni de pensamiento. Es por eso que Jesús menciona el hecho de que has escuchado que no se menciona no cometerás adulterio, pero si es que miras a una mujer y la codicias, has cometido adulterio en tu corazón. Ni siquiera esa intención tienes que hacerlo. En 1 Corintios 6:9 menciona: o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Otra forma en la cual vas a amar a tu prójimo es: no hurtarás. Si realmente amas al prójimo, no tomarás algo que le pertenece, sin importar el valor de lo que esto sea. Esta es una forma de amar al prójimo, el respetar lo que ellos tienen. En Efesios 4:28 menciona: el que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. En lugar de robar, tu pensamiento tiene que ser: ¿cómo puedo ayudar a otra persona? Otro mandamiento en el cual tú vas a amar a tu prójimo es el hecho de que no mentirás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. La deshonestidad, el engaño, la estafa, la mentira o las verdades a medias
no es una forma de amar a tu prójimo. Considera que el hecho de decir la verdad es adorar a Dios. ¿Por qué? Porque está representando al Dios de la verdad. Pero al decir mentiras, lo único que estás haciendo es honrando al príncipe de las mentiras, que es Satanás. Apocalipsis 21:8 menciona, pero los cobardes, los incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y como amar también a tu prójimo es también no codiciar. No codiciar la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni siervo, ni sierva, ni buey, ni asno, ni nada que sea de tu prójimo. En lugar de codiciar, debemos regocijarnos de las bendiciones que tu prójimo tiene, en lugar de envidiarles. En Colosenses 3:5 menciona, por tanto, consideramos los miembros de nuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que viene a ser esta codicia, que es la idolatría, No debemos pensar que andamos bien si amamos a Dios con todas nuestras facultades, pero descuidamos nuestro amor hacia nuestros hermanos. Amar a Dios sin amar al prójimo es puro teatro. Simplemente teatro. No puedes decir, yo amo a Dios, es lo más importante para mí, pero no me interesa la iglesia. La gente es lo peor. No quiero lidiar con la gente. No, eso es simplemente puro teatro. Amar al prójimo sin amar a Dios es un humanismo sacrílego. No tiene sentido. Romanos 13:8 menciona, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por lo tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Juan incluso nos dice que el amor fraternal fluye espontánea y necesariamente de nuestro amor a Dios, de manera que es imposible tener una cosa sin la otra. El segundo mandamiento de amarás a tu prójimo brota del primero. Son inseparables. 1 Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, ¿qué dice aquí? Es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Nuestro amor debe hacerse extensivo a todos los que se encuentran en nuestro camino. Pero tenemos un amor especial y una responsabilidad muy importante de ese amor que va dentro del contexto de entre hermanos y hermanas en Cristo. Gálatas 6:10. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Y aquí menciona que, especialmente a los de familia de la fe. Nuestro amor entre nosotros es muy especial. Y esto es lo que nos caracteriza para que la gente de fuera digan, ¿qué es lo que tiene este grupo? Se aman tanto. Ven lo mejor el uno por el otro. Yo quiero eso. 1 Juan 3:10 menciona, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El amar a nuestro prójimo significa que debemos negarnos a nosotros mismos por el bien de los demás, sirviéndoles y anhelando su verdadero bienestar, desechándonos de nuestro orgullo y no tratando de hacer algo por nuestro prójimo esperando algo a cambio. No por el hecho de que yo amo a mi hermano, amo a mi hermana. ¿Por qué? Porque a final de cuentas voy a recibir esto por debajo. O voy a recibir este contentamiento por debajo. O incluso por el hecho de sentirte bien. No debes hacerlo con esa motivación. Lo haces por el hecho de que eso glorifica a Dios. Ya sea que incluso nunca te den las gracias. Y así incluso el hecho de que te tratan mal. Tú consideras a los demás más importantes. Filipenses 2:3 menciona, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Romanos 13:10, el amor
no hace mal al prójimo, por lo tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Porque toda ley, como dice en Gálatas 5:14, en una palabra se cumple en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, cuando habla esa palabra, como a ti mismo, esta frase presupone que el ser humano se ama a sí mismo. En general, esto es muy cierto. Todos somos egocéntricos por nacimiento y buscamos nuestros propios intereses. Si no me crees eso, ve a una guardería, o muchos de nosotros recuerdan a nuestros niños cuando eran pequeños y están jugando con algo y de pronto viene otro niño y quiere tomar ese mismo juguete. ¿Y qué es lo que hace? ¡Ay, qué lindo! Dale, te lo comparto. No, le da el juguete en la cabeza porque no quiere que te lo quite. No quiere quitar ese juguete porque es solo para mí. Pero desafortunadamente, sin embargo, algunas personas padecen con un autoaborrecimiento malsano que interfiere gravemente con su relación consigo mismo y las demás personas. Entonces hace falta una sanidad interior para aquellas personas que no saben amarse correctamente en sí mismo y caen en esos dos extremos, ya sea egocentrismo o autoaborrecimiento, ya sea que han experimentado algún trauma de niños, que no se aprecien a sí mismo, pero no se trata del hecho de apreciarse a sí mismo por quienes son, sino el apreciarse de quienes son en Cristo, que es la gran diferencia. Agustín de Hipona lo pone de esta forma: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te amas a ti mismo cuando amas a Dios más que a ti mismo. Por tanto, lo que deseas en ti mismo debes buscarlo en tu prójimo. Es decir, que ame a Dios con un afecto perfecto. Pues no lo amas como a ti mismo, sino tratas de atraerlo hacia ese bien que tú mismo persigues. Pues este es el único bien que tiene espacio para que todos lo busquen junto contigo. De este precepto se derivan los deberes de la sociedad humana. Si realmente amas a Dios y amas a tu prójimo, ¿qué es lo que vas a darle a tu prójimo? Lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Dios. Esa es la forma como amas a tu prójimo, llevándolo a Cristo, haciéndolo crecer en Cristo. Ahora, viene a ser exactamente el mismo punto que hablé al principio. Realmente, mentalmente, emocionalmente, con lo que acabo de decir, así como que no, o sea, también estoy cansado porque es difícil amar a tu hermano, es difícil amar a tu prójimo, especialmente cuando se porta mal contigo. Bastante difícil. Y la única forma en que puedes hacerlo es el hecho de que estés en Cristo. Es imposible amar a Dios, es imposible amar a nuestro prójimo, ya que ponemos nuestros intereses de por medio. Y no existe un humano en la historia de la humanidad, de la descendencia de Adán, que haya logrado amar a otros desinteresadamente, viviendo para servir a los demás, excepto uno. Uno que no vino de la línea de Adán, sino que fue el segundo Adán, Jesucristo hombre, que es el único que vino a dar su vida por seres humanos indignos como tú y como yo. Eso es amor. Y solo en Cristo encontramos la capacidad de amar a Dios con todo nuestro ser y la gracia que nos mueve a colocar al prójimo por encima de nuestros propios intereses. Solo en Él podemos obtener la capacidad para poder hacer algo que es imposible en nuestra naturaleza. Si es que me voy afuera en este momento y me topo con alguien que realmente no está interesado en venir a la iglesia y le digo, ama a Dios con todo tu ser, y tu vecino que te trata mal, también ámalo y ponlo primero que a ti, ¿qué cree que me va a decir? ¡Estás loco! Jamás voy a hacer eso. Es imposible que haga eso. O sea, me estás pidiendo imposibles. Yo nunca voy a hacer eso. ¿Y qué le voy a decir? Tienes toda la razón. Es imposible. ¿Por qué? Porque yo también estaba en ese lugar. Si alguien me hubiera dicho, antes de conocer a Cristo, que haga eso, estás mal de la cabeza. Primero soy yo. Después soy yo. Y al final, soy yo. Pero es únicamente en Cristo donde mi naturaleza se cambió y la naturaleza de muchos de ustedes cambió de esa forma. Donde ahora puedes amar a Dios y puedes amar al prójimo. Considera que de estos dependen toda la ley y los profetas. ¿Cuál es el peso de la grandeza de estos mandamientos? Que todo el resumen de la ley, de estos 613 leyes que tenían, se resumen en estos dos. Jesús concluye su respuesta indicando que estos dos mandamientos no solo son los más importantes, sino que envuelven e incluyen todos los demás. Son como dos perchas de las cuales cuelgan los demás preceptos de la ley.
La esencia de la voluntad de Dios para el hombre se resume en estos dos mandamientos. Las Escrituras del Antiguo Testamento tienen como propósito llevarnos a que podamos cumplir con estos dos mandamientos. El propósito de la obra salvadora de Cristo es hacer que estos dos mandamientos se hagan realidad en nosotros, única y exclusivamente por medio de Él. Lo más importante de estos dos mandamientos es que pone el énfasis de nuestra evidencia y nuestras relaciones en la preeminencia del amor. Tenemos que amar a Dios y tenemos que amar al prójimo. La autenticidad de nuestra fe no se demuestra en nuestra ortodoxia doctrinal. No importa cuánto sepas acerca de la Biblia, no importa cuánto sepas acerca de escatología, de neumatología, no importa qué tan bueno seas en poder citar pasajes, no interesa absolutamente nada el hecho de que puedas establecer ciertas doctrinas y en organizaciones con respecto a teología, es que no amas a Dios y no amas al prójimo. No sirve de nada. Incluso el hecho de que tengas ese don espiritual y lo ejecutes en la iglesia y que lo hagas súper bien, si es que no amas a tu prójimo y no amas a Dios, es irrelevante. Todas estas cosas son buenas y necesarias, pero la única característica fehaciente de nuestra regeneración es el amor. Única y exclusivamente el amor. Vemos que Mateo nos explica cómo estos fariseos intentaron hacer caer a Jesús nuevamente, pero en este caso, mediante este intérprete de la ley, resultó en una verdad en la cual no solo ellos aprendieron, sino que también nos instruyó a nosotros. Estos dos mandamientos que serviría para que cada ser humano en la existencia de la humanidad entiendan para qué fueron creados. Los cristianos judíos entendieron que los fariseos querían autojustificarse por su falsa piedad. Obviamente ellos querían, dime cuál es más importante y voy a enfocarme únicamente en eso para tratar de apantallar a Dios viendo que puedo hacer esto. Pero el amar a Dios con todo tu ser y amar al prójimo como a ti mismo es imposible en nuestra propia naturaleza. El amor por causa del Evangelio fue el que motivó a la iglesia primitiva. Y quiero que vayan a este pasaje para comentar con esto. 1 Juan 4:7. Si es que esto fue lo que la iglesia primitiva entendió como lo fundamental, eso es algo que nosotros también tenemos que poner mucha atención. 1 Juan 4:7 menciona: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios entre nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, versículo 11. Si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanece en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor de Dios que tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Dios es ese amor que te va a ayudar y motivar para amarlo a Él. Dios es ese amor que te entrega para poder amar a ese prójimo que realmente detestas. A esa persona que viene a tu mente así como que realmente esta persona quiero sacarlo de mi vida, que no tenga ningún tipo de influencia en mi familia, a mi alrededor. Y Dios te dice, ámalo. Ámalo. Si decimos que seguimos a Jesús, debemos amar como Él amaba. Si decimos que tenemos el Espíritu, debemos demostrarlo amando
y esa manifestación del fruto que es el amor se despliega a los demás. No hay nada más importante en la vida de la iglesia que el amor entre hermanos y el amor hacia Dios. Las alabanzas y predicaciones, todos los ministerios y dones, no son nada si es que falta amor, como Pablo lo recalcó en 1 Corintios 3, del 1 al 3. La apostasía se manifiesta no solamente, considera esto, en las iglesias, por el hecho que se desvíen de una doctrina sana. Si es que yo comienzo a enseñar acerca de que Jesús no es Dios, esa sería una apostasía. Estaría saliendo de una doctrina fundamental. Y obviamente esta iglesia no sería saludable porque estoy saliendo de una doctrina fundamental. Considera esto. Una iglesia sin amor también se ha desviado de la fe como si hubiera negado una doctrina fundamental. El hecho que dejemos de amarnos vendría a ser al mismo sentido el hecho de una apostasía por una doctrina. ¿Por qué? Porque una doctrina que digamos que Jesús es Dios es una doctrina elemental, pero la doctrina práctica de amarnos, el momento que dejemos de amarnos, esta iglesia comenzaría a irse en apostasía. No solo únicamente en los conocimientos, sino en práctica. Si no amamos a Dios y a nuestro prójimo, todo en nosotros es en vano. En última instancia, estamos demostrando que ni seguimos a Jesús y ni siquiera hemos nacido nuevamente. Es imposible cumplir cualquiera de estos estatutos de Dios, ya que nuestra naturaleza pecaminosa nos impide hacerlo naturalmente. Pero al estar en Cristo, tienes esa motivación, tienes ese punto de final. Al confiar en Jesús, vemos que solo en Jesús encontramos esa capacidad de poder amar a Dios con todo nuestro ser. Esa motivación que es el fundamento, que es el Evangelio, para amar y la gracia que tenemos que nos mueve a colocar a los demás por encima de nuestros propios intereses. Cuando te encuentres en una situación donde se te haga difícil amar a aquella persona, recuerda que es por la falta de amor en la comunión que necesitas con Dios. ¿Necesitas amar a esa persona difícil? Perfecto, acércate más a Dios. Ora por esa persona difícil. Y créeme que ese amor no va a producirse en ti. Tú vas a ser solo un conducto de ese amor que Dios te ha dado. Tú, siendo un ser pecaminoso que no se merece absolutamente nada del amor de Dios, pero te lo entrega por gracia y misericordia. Padre Santo, Señor, necesitamos profundamente de tu amor. Reconocer, Señor, que no podemos amarte y no podemos amar a nuestro prójimo por nuestra propia naturaleza. Nuestra carne nos llama a hacer exactamente lo contrario. Te pedimos, Señor, por que nos llenes de tu espíritu y sabiduría para poder comprender mejor tu palabra y poder amarte apropiadamente, Señor. Queremos dedicar nuestra vida en amarte, en obediencia a tus preceptos. Y también nos entregues esa gracia y esa misericordia para poder amar a aquellos que nos lo merecen, aquellas personas que están en nuestro círculo, aquellas personas que realmente no queremos lidiar. Quisiéramos que se alejen. Pero entendemos que tú los pusiste en nuestra vida por una razón, para demostrar tu amor, para que podamos desplegar, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas y poder amar a aquellas personas que no se lo merecen, de la misma forma que tú nos amaste a nosotros cuando no lo merecíamos. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos representantes de ti, embajadores de tu nombre, siendo la sal y la luz que nos has llamado a ser, por honor y gloria de Cristo. Y todos dicen...